de grabación y anexar la página y comenzamos en un momento. Am, Tengo que esperar que se ponga aquí Ya está, ya lo vemos. y ok. Bien, para ubicarnos un poco, el problema de estudiar la Biblia es que a veces al acercarnos a la Biblia nos acercamos ya con un preconcepto de lo que el cristiano debe ser. Entonces, ese preconcepto elimina cualquier tipo de reflexión, porque lo que queremos es que la Biblia nos diga ah, lo que está allí, entendamos. Pero si yo ya me acerco con un concepto de lo que el cristiano es, entonces voy a obligar a que la Biblia diga lo que mi concepto dice. No sé si me dejo entender. Si me acerco a la Biblia con lentes rojos, lo voy a ver rojo. Si me acerco con lentes verdes, lo voy a ver verde. Si para mí el cristiano debe ser un ser humano sumamente perfecto, que no cometa ningún error, una persona, digamos, impecable, entonces voy a tratar de verlo de esa manera. No voy a aceptar otro tipo de modificación, definitivamente. Por eso que es difícil entender Eclesiastés. ¿Cómo es que un hombre tan grande, tan capaz, llega definitivamente a hacer todo lo opuesto, Salomón? Si ustedes han leído Proverbios, Proverbios nos habla de la sabiduría de Dios. Eclesiastés es una crítica a Proverbios. Lo que va a hacer Salomón es decir, todo lo que he dicho es incorrecto. Porque Salomón se encuentra en una situación bastante mala. No está en su mejor momento. ¿Y por qué es importante estudiar eso? ¿Por qué Dios permite que veamos eso? Porque en muchos episodios de nuestras vidas vamos a estar así. Y nosotros tenemos la característica de autodestruirnos, de autoculparnos. Y ese grado de culpa nos destruye. Como dije hace un momento, las prédicas actuales son sé santo, sé perfecto, sé la mejor persona. Y lo cierto es que eso no es real, no lo vamos a llegar a ser. Tampoco la idea es vive la vida como quieras y no importa. No, no es la idea. Una vida agradecida, una vida de amor es totalmente distinta. Y es por eso que al estudiar Eclesiastés vamos a ir comprendiendo esas pautas tan importantes y tan necesarias. Ahora, Salomón abandonó a Dios, le dio la espalda. Salomón ha decidido darse a lleno a lo que él quiere. Es la persona que de alguna manera estrelló su vida y no encuentra sentido en nada. Por eso Eclesiastés, el propósito es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es esa frase, esa palabra que aparece en la versión 60, no nos ayuda a entender. Si con todo el respeto ustedes cambian la palabra vanidad por porquería, porquería de porquería, todo es una porquería, lo entenderíamos mucho mejor. Porque ese es lo que significa en hebreo esa palabra. Todo no tiene sentido, estoy harto de la vida y quiero demostrar eso. O sea, Salomón quiere a través de este libro que al final concluyamos con el sí, ¿verdad? Todo es una porquería, nada vale. Este es un escrito procedente de un hombre en un estado de frustración. Ahora, es difícil, porque Salomón lo llega a tener todo. Es el hombre que tenía más riqueza de aquel momento, la sabiduría más grande, el ser más inteligente. Es decir, nadie se atrevía a cuestionarlo, nadie se atrevía a tener un debate con él, porque iba a salir perdiendo. Salomón era muy capaz. El hombre con un poder político impresionante porque logra establecer la paz en una época en la cual todos querían sumar terreno a su reino. Salomón obviamente tenía un poderío político y bélico impresionante en aquel momento, porque era rico. Pero Salomón en ese estado de riqueza y grandeza se encuentra con Dios. Nosotros vemos que Dios le dice que pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Dame sabiduría, Dios le da la sabiduría. Excelente, esa parte es linda. A todos nos gusta ver a Salomón un hombre sabio, brillante, excelente, excepcional,
pero este hombre tiene un traspiés. ¿Qué sucede? La Biblia lamentablemente no nos muestra qué es, digamos, lo que produce eso. Hay alguna especulación debido a la situación como les comenté la vez pasada. Cuando uno lee Cantar de los Cantares, si algún momento ustedes tienen para estudiarlo, es una carta de amor. El primer relato de Salomón, escrito aquí a la Tsunamita, por así decirlo, el amor de su vida. Él quiere dominar a la Tsunamita, quiere que la Tsunamita haga lo que él quiere. No lo consigue. Al final ella se hace respetar, le dice, ¿sabes qué? Nada contigo. Pero Salomón, estando enamorado, muriendo de amor por la Tsunamita, decide casarse con la hija de Faraón. Porque le convenía. Gracias a esa alianza, él logra doblegar a todo el territorio enemigo, por así decirlo. O sea, Salomón establece una paz porque tenía un gran aliado, el faraón. Y va a tener riqueza, va a tener paz y su reino va a estar bien. Le va bien casarse con la hija de faraón. Pero es a partir de ese momento en el cual él se busca 1000 mujeres, porque es la cantidad que la Biblia propone, que él tenía, entre esposas y concubinas. La diferencia entre una esposa y concubina reside simplemente en el trato social. Si tú eres descendiente de reina, serás esposa. Si eres esclava, plebeya, serás concubina. Pero la finalidad va a ser prácticamente la misma para el hombre. Satisfacer sus apetitos en el momento que él desee. Y Salomón obviamente consigue esposas y concubinas de todos los reinos porque él estaba en paz con todos, pero ellas tenían sus propios dioses y él se inclina a esos dioses, adora a esos dioses. ¿Por qué deja a Dios de esa manera? ¿Por qué llega a esa crisis? La Biblia no lo menciona. No existe un punto en el cual uno diga, oh, wow, esto pasó. Pero sí le agradezco a Dios que no lo ponga. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros somos eso. Lamentablemente, no existe justificación para que nos rindamos. Siempre lo vamos a hacer. Siempre tratamos de victimizarnos y contar una historia que explique por qué hoy soy así. Nos gusta. Siempre tenemos una buena historia para explicar por qué mi carácter es así, por qué mi forma de ser es así. Hay personas que les fue mal y a pesar de lo mal que le ha ido han sido brillantes. Pero hay personas que usan precisamente eso para justificar que no lo son. La verdad es que en algún punto de nuestras vidas podemos quebrar algo que estaba bien. ¿Por qué razón? No va a haber razón. Somos así. Es nuestra mala naturaleza. Jesús fue muy claro. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo va a ser aún más agudo. Pablo va a decir, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido un heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que nos están tratando de decir? Que si baja la guardia tarde o temprano, vas a ceder. Es mantenernos. El que, como dijo, no sé quién de ustedes el otro día, creo que fue Rosina, que compartió el versículo, el que quiere estar firme, mira que no caiga. ¿Verdad? O sea, no puedes, no puedo dar una chance. ¿Por qué? Porque lamentablemente soy de plástico, soy frágil. Si no soy consciente de eso, voy a fracasar. Ahora, como cristianos, la buena noticia, ¿cuál es? Ya eres salvo. No vas a perder tu salvación. ¿Aceptaste a Jesucristo? Amén. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, tienes promesas, tienes pactos, tienes bendiciones, ya estás asegurado. ¿Puedes dar marcha atrás? Sí, claro que lo vas a dar. Y si somos honestos, tenemos que asumir que en muchas ocasiones hemos hecho cosas que no están bien. Y no una vez, sino muchas veces. A veces lo más increíble que somos seres inteligentes y sabemos que eso es malo, pero aún sabiéndolo lo hacemos. O sea, ya no hay la posibilidad, digamos, de decir no lo sabía, ignoraba. No, no, no. Estamos ya más, digamos, centrados en años. Ya sabemos que hay cosas que no están bien, pero igual las volvemos a hacer. Y
Por eso que al estudiar este libro, vuelvo a decir, es interesante, porque nos relata Dios muy a propósito, ¿a dónde podemos llegar si que en algún momento no decimos basta? Porque ese es el error de Salomón. Él no quiso decir basta. Podemos caer, sí, pero hay que decir basta. Y eso es lo que pasa muchas veces. No quiero decir basta. Quiero seguir y es ahí donde me daño. Como lo he dicho, eres salvo si eres salvo, pero las consecuencias de lo que hagas van a dañar a las personas que más quieres. Yo sé que Dios me va a perdonar una ofensa que haga contra mi esposa. Dios lo va a olvidar, pero el daño que le produzco va a quedar probablemente de manera permanente. Dios perdona y olvida, los seres humanos no lo van a hacer. A las personas a quienes heriste, fallaste, a quienes caíste, probablemente nunca lo olviden. Dios sí. Para Dios ya fue todo limpio y Dios te amará y te bendecirá. Pero mis hijos, las personas que yo quiero, habrán quedado maltratadas y heridas. Y es por eso la importancia de entender esto. O sea, yo quiero ser cada día un poco mejor, luchar con esto, no para que Dios me bendiga, sino porque soy consciente del daño que puedo producir si no lo hago. De las tremendas consecuencias en la gente que no ama, los corazones rotos, los maltratos, los problemas en la mente de las personas, en sus emociones, producto, y yo ya sabía que estaba mal. Tiene que haber un momento en el cual uno diga basta. Salomón no lo va a decir. Y acá tenemos algo inherente en la persona que decide seguir de largo, y es que siempre necesitamos entre, creer que Dios es culpable. Miren la mente brillante, este es el ser inteligente que dice lo siguiente: yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. O sea, él está diciendo, yo he investigado, he analizado, siendo un hombre tan brillante, obviamente lo había hecho bien. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. O sea, de por sí, si estamos así es por culpa de Dios, ¿no? Si todo esto está fundido, si todo esto está mal, si al final nos va mal, bueno, penosa tarea nos ha dado Dios, ¿no? Para abrumarlo, o sea, el propósito, para, siempre nos abre propósito, para, ¿para qué? Para abrumarlo con él. O sea, no solamente nos impone una carga, sino nos llena, nos sepulta en esa carga. Necesitamos creer, la mente más brillante, Salomón, necesita creer esto, necesita convencerse de que eso es correcto. Tarde o temprano, siempre necesitamos creer que Dios es malo. Basta con decir, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me responde? O sea, ya inherentemente estamos diciendo Dios es malo, ¿no? Si tú a una persona, hay una vez una persona hizo una pregunta muy interesante en un grupo de creyentes, le dijo, si tú fueras Dios por un día, ¿qué harías? Casi todos de una manera unánime dijeron, no habría guerras, habría paz, habría no habría pobreza, los niños serían felices. Entonces ese profesor, con una palabrota, obviamente, dijo, entonces ustedes acaban de decir que Dios es esto. Es una mala persona, es un desgraciado. Tú serías mejor que Dios. Porque al tú decir, si yo fuera Dios, no habría eso, no habría eso, no habría eso, ya dijiste, Dios no ha hecho su trabajo, yo sí lo haría. Y es interesante, ¿no? Porque eso forma parte de nosotros. Si yo fuera Dios, ¿qué haría? ¿Qué haría con mi familia si yo fuera Dios? Yo ya asumí Dios es malo, porque no ha resuelto nada. Ha fundido todo, ha quemado todo, ha quebrado todo, o sea, no existe. Pero es Salomón quien nos presenta eso, ¿no? O sea, punto clave en la reflexión que él tiene. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano. Y es la conclusión después, gran análisis, porque dice, he analizado, he pensado, he reflexionado, y la verdad es esta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué piensan ustedes de esa declaración? ¿Cómo,
¿Cómo contrarrestas eso? Hay muchas maneras de explicarlo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que le da la gana. Esa sería una respuesta. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie y es Dios y quiere hacer eso, lo puede hacer. Otra manera de reflexionar, pero Dios es amor, porque un Dios de amor permite una situación así. Porque un Dios tan santo y tan limpio permite una condición así. Como digo, es interesante, pero necesitamos reflexionar en esto, porque tarde o temprano, cuando pasemos una situación difícil, necesitaremos creer de esa manera. Y gracias a esta manera de pensar nos sentiremos muy en paz en hacer lo que hacemos. Porque al final Dios es culpable, pues, hizo mal su trabajo, ¿no? Si la compañía está mal, culpa de los jefes. Si el mundo está mal, culpa de Dios. Pastor, Adelante, Eduardo. bueno, durante el, ¿cómo se dice? Holocausto, los judíos, unos piensan que tal vez Dios tiene amor, pero Él no tiene poder para ayudarnos. O tal vez Dios tiene poder, pero no tiene amor. Pero es imposible tener amor, poder y no ayudarnos. Y mucha gente piensa como así, pero es equivocado. Pero gente piensa amor o poder, pero ambos no. Qué interesante lo que ha dicho Eduardo, gracias. Nos ha ayudado en nuestra golpeada fe. No, es muy lindo lo que está diciendo. Es excelente. En realidad, por favor, saquemos, porque tenemos que resolverlo. Estamos en la misma ruta de Salomón. No estamos exonerados de pasar por ese camino. Tarde o temprano, vamos a tener que pensar de esa manera. Y necesitamos piso, respuestas. Salomón, como he dicho, lo que está tratando de hacer es demostrar que lo que él está viviendo ahora está bien. Y trata de justificar todo el daño que está produciendo. Porque recuerden que después de la muerte de Salomón se divide el reino. Él destruye el reino. O sea, una gran nación de 12 tribus la destruye. Y a la postre desaparecen 10 tribus del mapa, 700 o 500 años después. Entonces, es importante entender esto. Es importante comprender porque tarde o temprano, cuando pasamos una crisis, lo que va a aflorar en nuestros labios es penosa tarea impuesto Dios. Lo que ha dicho Eduardo es muy sabio. Dios es poderoso y es amor, entonces, ¿por qué no lo resuelve? Pero quédense con la reflexión porque entramos a más. Rosina, y vas a decir algo. Sí, iba a comentar, yo creo que hay dos partes en este tema, ¿no? Por un lado está el hombre, el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? Tú tienes siempre la capacidad de elegir entre hacer una cosa u otra, ¿no? Normalmente vamos a elegir lo que queremos hacer, independientemente del resultado, o sepamos que esté bien o que esté mal, pero esa es decisión nuestra, no es decisión de Dios, por un lado. Y por el otro lado, ante la famosa pregunta de por qué Dios permite las guerras y por qué Dios permite todas las cosas malas que pasan, algo que he aprendido en los últimos años es que Dios siempre tiene un propósito, o sea, no necesariamente las cosas como nosotros las vemos hoy, es como como un fragmento, ¿no? Es como un pedacito de toda la pieza, ¿no? Entonces, solamente aquel que tiene la capacidad de ver toda la obra, ¿no? Es que sabe qué cosa viene y para qué pasan las cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hermano se murió hace 10 años. En ese momento yo pude haber dicho, ¿por qué Dios te lo llevaste? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero si yo miro en retrospectiva, he descubierto que Dios permitió muchísimas cosas a través del proceso de enfermedad y posterior muerte de mi hermano. Entonces, y cosas que, claro, en ese momento yo no las vi, pero cuando tú volteas y analizas te das cuenta qué cosas fueron las que pasaron y por qué Dios permitió algunas cosas, ¿no? Entonces, y siempre es un aprendizaje continuo.
Ahora, Rosina, tú has mencionado algo muy interesante que es motivo de gran discusión de siglos, y es el tema del libre albedrío. Para el calvinismo, el libre albedrío no existe. Para el arminianismo, que son los padres de los pentecostales, sí Yo sé, existe. yo sé. Esa es una Entonces, discusión que hemos tenido tú y yo a los 12. porque es interesante, ¿no? Porque cuando una persona le dice qué cosa es el calvinismo, la gente dice, oh, son los que creen que la salvación no se prende, no se pierde. Cuando alguien responde de esa manera, no entendió qué es el calvinismo. Me da risa, pero nunca la entendió. El calvinismo en realidad no enseña eso. Va más allá, es más profundo que eso. El calvinismo lo que trata de explicar es que el ser humano al caer en pecado quedó degradado. O sea, la voluntad, la mente, todo ha quedado dañado. Es decir, el ser humano no es libre para salvarse, no puede. Es esclavo de su propia naturaleza. Si Dios, para que se salve, Dios tiene que intervenir y darle inclusive el arrepentimiento, darle la libertad, darle todo, si no, no se salvaría. Estamos perdidos en Dios. Entonces, cuando hablamos del libre albedrío, estamos asumiendo que el pecado no dañó la mente y no dañó la voluntad, de tal manera que la persona tiene la facultad de elegir. No, el ser humano no tiene la facultad de elegir. Entonces, vivimos en un mundo que es esclavo de su naturaleza, esclavo del mal. Por la gracia de Dios, Él me escoge y me elige antes de la fundación del mundo. Y me faculta con toda la capacidad para poder creer en Él. Sin esa capacidad, yo no creo. Me mantengo a oscuras. Estoy perdido. Pero es interesante eso, porque esa es la gran discusión que hubo, que comienza con Pelagio en el siglo, digamos, en la Edad Media, porque el pelagianismo planteaba de que el ser humano no había sido dañado ni en su mente ni en su voluntad. Sin embargo, todo el calvinismo años después dijeron, no, el ser humano fue desbaratado. Si Dios no interviene, nadie sería salvo. Es decir, ¿por qué el calvinismo dice que la salvación no se pierde? Porque nunca hubieras podido salvarte si Dios no hubiera querido. Él tuvo que escogerte desde antes de la fundación del mundo y cuando llegaba tu momento te daba todas las cosas para que pudieras creer. Te dio la fe, te dio el arrepentimiento, te dio todo lo que necesitabas. Y gracias a eso, tú pudiste creer en Cristo. Si no lo hubieras tenido, seguirías perdido sin Él. Porque, como dice Efesios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Yo estaba muerto, estaba fulminado. Si Él no me despierta, seguiría muerto. Gracias a Él, por eso nunca uno dirá, me salvé porque yo quise, me salvé porque yo creí. Siempre diremos, gracias a Dios, si no fuera por Él, hoy estaría perdido. Pero es un tema profundo este que estamos viendo y quiero provocarles a que piensen, porque recuerden, es mejor pensar ahora que estamos en relativa paz que cuando uno llega en tiempos de crisis y lamentablemente uno se va en contra de Dios, ¿no? O sea, si Dios es real, ¿por qué permite eso? Y gracias por sus aportes, porque son buenos. Continuamos. Nada tiene propósito. Dice interesante, porque Rosina dijo en su momento que a la larga ella descubre que Dios siempre tiene un propósito. Salomón, sin embargo, dice todo lo contrario. Obviamente está equivocado, pero lo dice. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo es absurdo. Es correr tras el viento, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. O sea, pierdes el tiempo, ya todo está, no tiene sentido, es absurdo. No, no se puede enderezar lo torcido. Ahora, como lo he dicho varias veces, hay personas que dicen, bueno, yo me convertí al Señor y el Señor me cambió. Y hay muchas personas que inclusive dicen, Señor, cámbiame, quiero ser diferente. Pero lo cierto del asunto es que no es Dios el que cambia. Dios me da las herramientas para que yo cambie. Soy yo al fin y al cabo quien decide cambiar. Tú decidirás decir, aquí terminó todo y empiezo a hacer las cosas bien, ¿no? Acercarse y decir, Señor, yo sigo pecando, sigo haciendo esto, ayúdame. A la larga no es real, sí puedes cambiar. Recuerden que cuando se escribe el libro de Daniel, por ejemplo,
Cuando se escribe Daniel, cuando se habla de Job mismo, que lo hemos observado y lo hemos estudiado, Jeremías, Isaías, grandes tipos, grandes hombres, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y a pesar de eso, fue gente íntegra. Fueron personas que se mantuvieron en sus decisiones. Nosotros a veces ah, somos muy románticos, idealizamos el cristianismo. Y es por eso que mucha gente no cambia, porque está esperando ese momento tan lindo en el cual Dios venga, le dé el poder y la gente cambie. No, es una decisión tuya. Por eso las iglesias van a manadas a lugares para que les pongan la mano, la gente cae al suelo y ya tengo la unción y voy a cambiar. O me echaron los demonios hoy día, así que ya soy libre. Yo necesitaba que me echaran este demonio que me tenía aquí. Lo cierto del asunto es que Dios nos facultó. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder, amor, dominio propio. Ya lo tienes. Y Pablo le dice a Timoteo, ya pues, úsalo. Es tiempo de despertar. Ya tienes la capacidad. Tú decides hoy ser una buena persona. Tú decides hoy cambiar esa pauta que tanto daño hace. Porque a veces tenemos ciertas pautas constantes y tú la puedes eliminar. Tienes el poder para hacerlo. Tienes el amor para hacerlo. Y tienes el dominio propio. En griego la palabra realmente no significa dominio propio, sino capacidad mental. Tienes la inteligencia para saber qué debes hacer. Entonces, estamos facultados. Salomón obviamente entra en una situación bastante crítica, ¿no? Eh, y es una frase bastante depresiva. Todo es absurdo en esta vida. Está usando la palabra vanidad, que lo vimos la semana pasada en hebreo. Todo es una porquería, todo es una basura, nada vale. Es una actitud agresiva bastante desesperanzadora, ¿no? Sin embargo, lo que Rosina dice es cierto. Dios no te salvó por obras, sino por su gracia y según conforme el propósito suyo. Tu vida en este mundo tiene un propósito y eso es importante mantenerlo. Y lo que dice Rosina es altamente importante. Tú naciste con un propósito en tu vida. Por eso la Biblia dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme o según el propósito suyo. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 1. Tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces, eso es un valor que me permite mantenerme. Que no lo entienda, que no me guste, no significa que no exista. El propósito existe. Y en la medida que uno va madurando, lo va entendiendo. Es que el asunto es que uno quiere entender las cosas para hacerlas. Esa es una herencia griega que tenemos. Nosotros procedemos de una mente organizada y la mente organizada procede del mundo griego. Y en el mundo griego todo tiene que tener un orden. Punto 1, punto 2, punto 3. La gente es muy organizada mentalmente. El idioma hebreo es totalmente distinto. La mentalidad judía es totalmente diferente. Tú necesitas entender para hacer. Dios no le interesa que entienda, le interesa que hagas. Porque partes de una premisa, Él manda. Y si tú me lo pides, lo hago. Nosotros no. Nosotros partimos de una premisa, hasta que no lo entienda, no lo puedo hacer. Y ahí no podemos quedar de plano. Porque ¿sabes qué? No me parece lógico. Y lo cierto es que Dios no depende de la lógica. Es decir, los milagros existen porque es una irracionalidad. ¿Cómo explicas un milagro? Es imposible. Por eso es milagro. No hay lógica en un milagro. Porque si lo hubiera, dejaría de ser milagro. Ya hay una explicación. Dios interviene en el mundo que Él ha creado. Él creó las reglas, las leyes para nosotros. Nosotros dependemos de la lógica, Dios no. Dios irrumpe en esa situación, entra en esa situación y hace lo que Él quiere. Es Dios, soberano.
Y es por eso que nosotros siempre nos entrampamos porque vamos a buscar entender. Y como lo vimos con Job, Dios nunca le explica a Job por qué sufrió. Nosotros buscamos satisfacer el conocimiento. Y es por eso que Pablo dice en Corintios, el conocimiento envanece, el amor edifica. Porque van a verdad, hay gente que sabe tanto, igualito no cambia. O sea, tú lo entiendes, lo sabes, igual te vale hacerlo, no lo haces. La actitud de obediencia ante el rey es lo que cambia todo. Por eso Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. Primero es hacer, después conocer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Noé y Noé hizo un arca sin entender que era la lluvia. Es el hacer antes de comprender. ¿Por qué? Porque quien me lo está pidiendo es el ser más inteligente. Si tú me lo pides, obviamente ya sabes, ya has analizado las propuestas buenas y malas. Y si tú me dices que lo hagas, porque sabes que es lo mejor. Te hago caso. No tengo problema alguno. Y lo que hacemos cuando subimos un avión. Aunque no entendemos de cómo vuela una nave, vamos tranquilos en el avión. Porque obviamente hay otros que se encargaron de pensar lo que yo no puedo y resolverlo. Entonces, el mundo muchas veces funciona de esa manera. ¿Algún comentario? Continuamos. ¿Alguien tiene algo que añadir, por favor? ¿Alguna pregunta? Yo creo que esta es una sensación común, frecuente, ¿no? Sobre todo una frase que yo he escuchado mucho, bueno, es que todo está mal, nada se puede hacer, vamos contra la corriente. Qué mejor ejemplo ahora con la pandemia, con este proceso electoral que la verdad en Perú nos está dando ganas de llorar, o sea, todo está mal, ¿no? Entonces, no vamos a salir de esto siempre va a ser, es un comentario frecuente. Ujú, ujú. ¿Y qué analizas de ese comentario? O sea, ¿qué te hace pensar de nosotros? ¿Por qué necesitamos pensar así? No sé, yo lo interpreto como un sinónimo de ya nada tiene propósito, nada tiene razón, no tenemos solución, no vamos a salir. No sé, tal vez necesitamos estar en situaciones límites para tratar de buscar la solución. No sé, tal vez. Es interesante lo que dices. Hay personas que en situaciones límites siempre encuentran la salida, pero hay algunos que en situaciones límites justamente era lo que esperaban para no hacer nada. ¿Verdad? Hay dos tipos de actitudes. Hay situaciones que te retan y tú vas a salir airoso en eso, pero hay situaciones que te convienen. Me conviene tener una persona en mi vida que me moleste, que me haga la vida imposible, y de esa manera podré siempre disculpar las limitaciones con las cuales vivo, ¿verdad? O sea, necesito siempre que la situación sea mala, porque si la situación es mala, entonces de esa manera me siento en paz con la vida que hasta el día de hoy he recorrido. Entonces, es importante el ver cómo Salomón, siendo el hombre más inteligente, él necesita justificar su desgracia. Él necesita justificar cómo el hombre más inteligente, más capaz, más rico, a quien Dios amó tanto, ahora está en esa condición. Y nuestra inteligencia nos lleva siempre a eso. No a buscar la salida, sino a buscar victimizarnos y de alguna manera hacernos sentir bien de que, bueno, todo el mundo está fundido, pues, ¿no? O sea, mira el pastor del otro lo que hizo, ¿no? Mira lo que ha pasado, o sea, ya me siento cómodo. Ya de alguna manera ya estoy en el lugar debido, porque mi inteligencia me llevó a ese nivel en el cual es cómodo quedarme allí y es justificable. Y todos me van a decir, tienes la razón. Gracias, hombre. Buen aporte. ¿Tienes algo más que decir? Pues está bien. Gracias. La virtud de la ignorancia. A mí me encanta esto. ¿Vieron la película esa que justamente se llama La virtud que, bueno, tenía otro nombre en inglés, era, ¿cómo se llamaba Birdman, que era muy interesante, muy buena, porque es una película precisamente de este tema, que es un hombre que vive en depresión. O sea, la película es hecho un ángulo muy interesante, porque es como estar viviendo dentro de un depresivo.
O sea, el que hizo la película, Birdman, con el que hizo de Batman, el año 81. En esta película, tú ves el mundo bajo los ojos de un depresivo y él al final se suicida. Pero es interesante cómo él analiza el mundo, cómo su crisis con su hija, todo. Es fantástico, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Si la pueden ver, realmente es muy buena. Otra película parecida, que es la de la óptica de una persona deprimida, es la que hizo Natalie Portman, en la cual ganó el Oscar. Eh, en inglés es Swan, Black El Swan. cisne negro. Exacto. Entonces, que también es una película vista de una óptica bastante Mm. depresiva. Entonces, es importante porque vivimos en una era donde la depresión se ha convertido en un asunto bastante regular. No era así anteriormente. Hoy es una situación más regular y como la Organización Mundial de la Salud lo analizó, la cantidad de suicidios en el mundo antes de la pandemia ya habían aumentado. O sea, antes de la pandemia ya era una catástrofe hablar de suicidio de jóvenes de 14 años hasta 26 años, que es el grueso que lleva esta situación. Es bastante crítico. Uno se pone a ver y da realmente mucho miedo, ¿no? Una sociedad de cristal, como decía. Ahora, me puse a reflexionar. Noten ustedes que Salomón siempre menciona eso, ¿no? Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. No está mintiendo, está diciendo una realidad. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. O sea, no solamente tenía sabiduría, sino quería entenderla. Y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Verdad? Hermano, es interesante ver que el autor ah, ahora está hablando en la primera persona, en el yo, porque él está hablando de su propia experiencia, lo que ha observado, lo que ha visto. Y esa es ya después en la conclusión, cuando ya habla en la tercera persona refiriéndose a Dios. Exacto. Buena observación, Socorro. Gracias, hermana. Y bastante interesante. Cómo él realmente observa el mundo, ¿no? Desde esa óptica, digamos, y cómo analiza a Dios en toda esta situación. Mientras más se sabe, más se sufre, ¿verdad? Y qué tremenda realidad, porque nosotros somos seres limitados. Nunca tendremos una inteligencia que comprenda todas las cosas. Y recordar que Dios es un ser incomprensible. No lo podemos comprender. Solo conocer aquello que Él reveló. El resto nunca lo entenderemos. Porque el conocimiento de Dios es absoluto e infinito. Pero acá dice algo bastante práctico para nuestras vidas. Hay gente que no sufre porque no piensa, porque no entiende la realidad de lo que está sucediendo. Pero mientras más piensas y más analizas, pues ahí viene el gran problema. Y muchas veces ahí viene el cortocircuito. Porque tú que piensas tanto y que ves las cosas como son, llega un momento en que te hace una crisis. Porque eres consciente de que no hay salida, no hay solución. Y eso lleva al ser humano a una desconexión. No sé si me dejo entender. Si tú estás, por ejemplo, en una familia, en un hogar, en un matrimonio, eres un ser inteligente y sabes que ya no hay solución, que ya no hay salida. Entonces, tú como ser humano colapsas. Porque tú vas a continuar en la medida que veas un ápice de esperanza. Si no hay ápice de esperanza, no continúas. Y eso sucede a una persona que tiene negocio. Ya sabes que vas a perder, te van a embargar, te vas a la quiebra. Y como eres inteligente, analizas todas las posibilidades y sabes que no vas a salir de ese esquema. Te espera una tragedia financiera. Colapsas. Mientras más consciente y más inteligente soy, colapso.
mientras menos pienso, mientras menos reflexiono, menos sufro. Es más tranquilo, no estoy pensando tanto, ¿verdad? O sea, oye, tu familia es un caos. Ah, no te preocupes, así es toda la vida. O sea, no pienso, no me interesa, o sea, estoy feliz. Yo estoy viendo que todo está chévere, no hay problema, no pienso. Uno vive más feliz, pero empiezas a pensar y después te pones a mirar y quieres pegarte un tiro, porque dices, ¿esto qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Como mencionaste hace un momento, hermano, cuando hablamos de, estamos viviendo una época de pandemia y de crisis política internacional, no solo peruana. El mundo entero atraviesa una crisis política y financiera a grandes rasgos, que esto va a traer cola entre unos años bastante grandes. Entonces, la corrupción no es peruana, es internacional. Hay pus en todos lados donde uno presiona. Ya no hay grandes países, ya no hay grandes lugares. O sea, simplemente todo está de cabeza, definitivamente. Y volvemos al punto, mientras la gente más piensa en la realidad, más deprimida entras. Pero si no piensas, no te enteras de nada, estás feliz. Oye, ¿sabes qué está pasando eso? Ah, no sabía. Uno está feliz, sigue pasando, está piola, ¿no? La pasas bonito. Hay gente que, por eso, esta era, la era que vivimos del postmodernismo, algunos lo tildaba la era de la idiotización, ¿no? Porque te pones a ver, esto es guerra, oye, qué chévere, mira lo que hace, hoy se peleó con la novia, qué loco, ¿no? O sea, en este momento ya no se habla, o sea, oye, pero está saliendo con la otra, ¿no? Entonces, tú necesitas digamos, ese incentivo, ese pan y circo, ¿no? O sea, necesito de alguna manera abstraerme de toda la realidad para no sufrir, ¿no? Y obviamente hemos visto en el pasado la gente uno agarra trago, droga, lo que sea. O sea, necesito algo que me abstraiga de la realidad. Necesito salir de esto. Necesito no pensar. Y es lo que Salomón está diciendo. O sea, por ser tan inteligente que me quemé. Y ahora en este momento estoy en una crisis. Obviamente como cristianos descansamos en lo que Dios es para nosotros. Aquí viene un punto clave. Porque la palabra de Dios nos menciona en varias partes y Jesús lo dijo, no te afanes. Y esa palabra tiene que ver con preocuparte, con... y la preocupación es una fantasía mental de un problema que aún no existe, pero para ti ya lo es. O sea, una preocupación es algo de lo cual tú asumes que va a suceder cuando no sucede, pero lo asumes como una realidad que de veras va a pasar, ¿no? En griego es merimná, y esa palabra tenía que ver precisamente con la persona que vivía esa ficción, esa fantasía, y te aferras a esa fantasía, y te destruye. Pero por eso a mí me gusta, porque Dios dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, no es que seas ignorante, es que reconozca que tu mente tiene límites, tus esquemas tienen límites, y que puedes echar sobre aquel que sí tiene esquemas ilimitados, una mente ilimitada, que sí tiene solución para ti donde ya no hay. Por eso Pablo dice en Corintios que estoy en tribulación, no estoy angustiado, estoy en apuros, pero no desesperado. Porque sé que hay límites en mí, pero no en Dios. Y eso me permite salir a flote. Soy inteligente, sé que esto no es posible. Sé que llegué a una muralla. Quiero ser realista y decir, esto ya se fundió. Pero pienso y creo un Dios que precisamente actúa donde no puedo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, decía el rey David. Va a llegar un momento en el cual no pueda más, pero sé que tú si puedes librarme y sacarme de esto. Un punto aparte, Salmos es escrito la mayoría de los cantos por un ser altamente que sufre de problemas depresivos muy crónicos, el rey David. Y es un ser que en cada crisis encontró la salida con Dios. Y es por eso que escribe tanta alabanza. Porque él dice,
estoy en el hoyo de la desesperación. Uno lee los salmos que él escribe. Estoy mojando mi cama con todas mis lágrimas. Pero en esas crisis encontró siempre en Dios. Me libró de todos mis temores. Me sacó, me rescató de esa situación. O sea, es lindo entender que no hay que ignorar las cosas, pero sí podemos reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas y que sí puede ayudarnos en el momento más difícil. Y eso no es negar nuestra inteligencia, es poder sujetar nuestra inteligencia a una inteligencia superior, la de Dios. Entonces, que definitivamente es la que nos va a rescatar. Y aquí Salomón es el traspiés de él, porque como bien dijo la hermana Socorro, habla en primera persona. Y era el momento para que Salomón se humillara y dijera, pero hay un ser más inteligente que yo, en quien puedo depositar mi confianza, como lo dice el libro de Proverbios. Por eso Eclesiastés es la antítesis de Proverbios, precisamente Proverbios escrito por Salomón también. Entonces acá notamos este asunto bastante interesante. Ahora, conocimiento práctico de lo malo. Este es un tema bastante interesante. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Qué interesante lo que él dice, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios conoce qué es el pecado? Muevan su cabeza, sí o no. ¿Dios conoce qué es el pecado? O sea, ¿Dios conoce? ¿Sabe qué es el pecado? ¿O no? Dios tiene un conocimiento teórico del pecado, pero no tiene un conocimiento práctico del pecado. Son dos cosas diferentes. Tú puedes saber, por ejemplo, qué es teóricamente el whisky si nunca lo has tomado. Y tener una buena información es un conocimiento teórico. Y tal vez si lo probaste o tener un conocimiento práctico. Existen dos tipos de conocimientos, teórico y práctico. Ahora, Salomón lo que está hablando es de un conocimiento práctico. Voy a empezar a probarlo. Me voy a dar la gran vida. ¿Notan ustedes el proceso? Dios es culpable. Tanto he pensado que me destrozo. Y es un momento en el cual, ¿sabes qué? Ya relájate. Es que olvídate de todo. Mañana te mueres. Disfruta. Vive la vida. Haz lo que te da la gana. Haz lo que más te gusta. Es lo que está diciendo Salomón. Y Salomón lo hizo, ¿eh? O sea, no está hablando teóricamente, realmente lo hizo. O sea, hizo todo lo que le dio la gana. Qué increíble, ¿no? Me dije, vamos pues ahora, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida, pero aún esto resultó un absurdo. Qué frustración, porque, bueno, pues me estoy perdiendo de repente de algo, pues, ¿no? O sea, no he probado, así que lo voy a probar. Y ¿sabes qué? Nada que ver, ¿eh? Me siento igualito. Aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto al placeres, ¿para qué sirve? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente está bajo el control de la sabiduría, interesante, ¿no? O sea, me puse a tomar, aunque mi mente no perdí la lucidez, ¿eh? Seguí siendo sabio. Y de aferrarme a la necedad hasta ver que de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Es interesante la frase, me gusta eso. Mi mente está bajo el control de la sabiduría, ¿no? O sea, estaba tomando, pero todavía estaba lúcido, ¿no? Y me daba cuenta de todas las cosas que se hacen. Necesitamos en un punto siempre encontrar, eh, porque tenemos una mente que nos condena. Recuerden algo, tú fuiste creado con inteligencia, con mente, pero también tienes conciencia. Ambas son dos realidades que no es lo mismo. Te explico. La mente es lo que te conecta con toda la realidad lógica, piensas, hablas, estudias, excelente.
Tu conciencia es alimentada por leyes, por valores, por principios. Esto es bueno, esto es malo. Tú mentalmente puedes justificar y decir, comer, por ejemplo, es un pecado comerse las uñas, ¿ok? La ley dice, pecado comerse las uñas. Pero como eres un ser inteligente, vas a demostrar que no es pecado. Y te las comes. ¿Por qué? Tu inteligencia te llevó a demostrar que no es pecado. Sin embargo, tu conciencia te va a seguir a que tú sientas la culpa a pesar de que mentalmente tú digas no lo es. Por eso hay personas que logran convencer al resto de que lo que hacen no es malo, pero aún convenciéndolos ellos se sienten mal. Porque no es un problema de lo que tú entiendes, es un problema de lo que tu conciencia te dice. La conciencia es creada por Dios, la coloca en tu ser, reacciona ante una ley. La ley es un principio en la cual permanece en tu vida. Tú puedes justificar y decir, no es malo lo que hago, está bien lo que digo, y explicarlo, pero dentro de ti. Entonces, ¿por qué eres tan infeliz? ¿No dices que no es malo? ¿Por qué tu tristeza? ¿Por qué tu infelicidad? No sé, no sé. No es que no sepas. Tu conciencia te está diciendo es malo. Ahora, el ser humano lo que hace es cauterizar la conciencia. ¿Me explico? Si tu casa tiene un foco, una lucecita de tu casa empieza a tener un problema de que se prende y se apaga y tú tienes miedo que hay un cortocircuito general y cierras toda la llave de la electricidad de toda tu casa por culpa de un foquito, resolviste el problema. No va a pasar nada con el foquito, pero ya no puedes usar ni computadora, ni refrigerador, ni nada. Apagaste todo el servicio. El ser humano, como siente culpa del pecado que comete, necesita anular su conciencia para no sentir culpa. Pero al cauterizar tu conciencia, deja de sentir alegría y deja de sentir tristeza. El ser humano se convierte como en un zombie. O sea, lo único que alegra tu vida y satisface es el placer. Pero has perdido la sensibilidad. Por eso, todo eso lo explica Efesios, cuando el Pablo empieza a explicar acerca que el ser humano pierde toda sensibilidad, ¿no? Entonces, Salomón, aquí en esta parte, en particular, él quiere enfrentar esta vida, quiere decir, no es malo. Él quiere de alguna manera hacer a un lado su conciencia, no puede. ¿Por qué la necesidad de escribir todo esto? Por esa culpa que él tiene. Él quiere convencernos a todos que todo no vale, de que todo no sirve, de que la vida es aburrida, que el culpable es Dios, pero la culpa lo está destruyendo. Y eso es lo malo. Como esta hermana, gusto de verla. Ahora, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado, vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Tampoco está mintiendo. Me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. Interesante lo que él está diciendo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruto de todos mis afanes, solo eso saqué de tanto afanarme. ¿Es posible mantener la inteligencia teniendo una vida tan destructiva como la que él tuvo? Porque él se está autodestruyendo. ¿No? Salomón es un ser destructivo y autodestructivo.
Él está haciendo cosas en las cuales está realmente destruyendo toda su vida, su relación con Dios, su vida personal, el reino que lo termina de destruir. Se está autodestruyendo, pero él proclama muy fácilmente que la sabiduría permanecía con él. ¿Es posible eso? Porque él está tratando de decir, por si acaso, todo lo he hecho bajo el control de mi inteligencia. No he dejado de ser inteligente. Porque nos cuesta aceptar que realmente nos hemos desconectado mentalmente. Nuestro orgullo reclama que siempre digamos, no estoy mal. Nuestro orgullo reclama que digamos que nada de lo que estoy haciendo es incorrecto. ¿Algún comentario, por favor? Si no hace comentario. Ahora, para terminar, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Él concluye que al final, en los placeres, en las riquezas, en el harén que tuvo, en todo eso, al final vi que todo era absurdo, vanidad de vanidad. También eso era una porquería, como él trata de decir, o sea, no vale. No necesitaba el conocimiento práctico, el conocimiento teórico ya valía. Cuando él le dice a su hijo en Proverbios, porque él le habla a su hijo en Proverbios, él ya le había dicho a su hijo que nada de eso valía la pena. El libro de Proverbios tiene muchas palabras en las cuales va diciendo no hagas esto, no vivas de esta manera, no sigas este tipo de conducta. Ya Proverbios era todo el conocimiento teórico, pero Salomón como que quiso decir, no, quiero descubrir si de verdad es malo. Quiero ver qué tan malo es esto. Ahora, la pregunta es, ¿en realidad era un deseo intelectual de conocimiento o es la naturaleza humana que insaciablemente desea experimentar el pecado porque es nuestra naturaleza revolcarnos siempre en el fango? Porque él está tratando de explicarnos de que lo hizo, digamos, de una manera inteligente, ¿no? O sea, que lo hice por cuestión cultural, ¿no? Lo hice por un asunto informativo, ¿verdad? O sea, quería saber qué tan malo era, ¿no? Pero definitivamente era eso, o es que lo que nos pasa a nosotros es... Adelante, Rosina. Claro, desde esa perspectiva yo agarro, busco droga, digo, oye, voy a averiguar qué tal se siente y me fumo un troncho, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo él. ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, pero ahora, a ese ejemplo que tú pones, ¿por qué una persona en su buen juicio diría eso? ¿Es realmente digamos, una actitud de un investigador? ¿O es que en el fondo sí quiero, sí deseo disfrutar eso? O sea, lo maquillamos el asunto para presentarlo bien. Adelante, hombre. Yo creo que quiere calmar un dolor, ¿no? Está buscando un camino alternativo. Es interesante lo que tú mencionas porque a la larga sí se muestra que ese es el gran problema. Y lo que hacemos nosotros siempre es eso. Hay una situación más grande y que él está tratando de encontrar, digamos, excusas para algo obvio, ¿no? Porque una cosa es, digamos, todos tenemos lagunas de información que nunca vamos a aclarar, muchas cosas que nunca comprenderemos, no va a pasar. Pero lo que nos destruye no es esa ignorancia que no ha sido satisfecha, sino los dolores internos que tenemos ahora, aún, por muchos años y que nunca se fueron. Esas heridas internas, esa bronca interna que tengo, ese dolor que aún padezco, que lo vengo padeciendo desde que era pequeño.
que nunca se resolvió. Eso es lo que nos destruye, no las cosas informativas. Salomón lo presenta todo como un asunto informativo. No es informativo. Tú tienes un problema. Tu inteligencia te lleva a maquillar muy bien las cosas y presentarlo de una manera bonita. Pero eso no es la realidad. Y todos tenemos esa situación con la cual vivimos. Cuando el ser humano llega a entender eso, y esto es importante. Todos nosotros hemos nacido, como decía el rey David, en pecado. No es que alguien me hizo un daño en el camino y ahora yo soy así. No. Yo ya nací con error de fábrica, con un defecto de fábrica. Ya todos nacemos con ese problema inherente. No es que en el camino me convierto en una persona de este tipo. ¿Qué le pasó? Él no era así. No, ya era así. La sociedad, mi familia, el mundo que me rodeaba simplemente impidieron que esa realidad aflorara, pero yo era así. Yo desde que nací ya tenía ese problema. Carmen, disculpa, ¿puedes poner, Pastor, ¿cómo estás, hermanita? ¿Puedes poner silencio al micrófono que tienes? gracias, disculpe, pastor, No, para disculpe. nada, para nada, para nada. Está bien. Ahora, esto es importante, me explico. Imagínense mi hijo. Mi hijo nace con un problema, ganas de robar, cleptomanía. Obviamente mi esposa, mis hijas, mi familia, la iglesia, van a impedir que eso se desarrolle, ¿no? Cada vez que él quiera, no, eso no se hace. Entonces él nunca va a dar rienda suelta a lo que le gusta porque obviamente el círculo que le rodea lo impide. Un día nos mudamos, nos vamos a otro lugar y él sale y conoce un grupo de amiguitos y a esos amiguitos les gusta robar. Obviamente mi esposa dirá, mi hijo era sano, mi hijo no robaba, pero encontró esa gente y empezó a robar. No es verdad. Nunca haremos algo que no nos gusta. En principio hay cosas que nunca vamos a hacer porque no van con nosotros. Pero sí haré aquellas que de alguna manera coinciden con mis gustos. Nunca iremos en contra de aquello que lo que no, nunca nadie va a hacer algo que no le gusta. Eso es un principio de vida. A mí no me gusta el hígado. Cada vez que vas a decir, te me quieren imitar hígado, no me gusta el hígado. Yo sufro porque no me gusta. Hasta me sale la lágrima cuando empiezo a comer, no me gusta. Entonces, es cuestión de naturaleza, no me gusta. Entonces, cada uno entiende, eso no va conmigo, no me gusta. Si nunca te gustó el alcohol, es una persona que no le gusta el alcohol, por más que te pongan una caja de cerveza y te la regalen, no te la vas a tomar. No va contigo. Pero si me gusta el trago, entonces una buena ocasión. No, es que siempre me invitan. No tomaría lo que no te gusta. ¿Entiendes? Por ejemplo, estoy gordito. Me invitan cuánta gente a hacer dieta, no les hago caso, porque simplemente no va conmigo, me gusta más comer. Entonces, claro, si la idea fuera esa, no todo el mundo me invita, me rodea y por eso ya adelgazaba, porque la gente no es falso, nunca hacemos lo que no nos gusta. Salomón tiene un problema, el ser humano nace con un problema. Y ese problema se aflora o aparece en la medida que ocurren situaciones que permiten que el problema aparezca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocerlo. ¿Sabes qué? Nací con este problema. El rey David decía, el pecado está delante de mí. En maldad he sido formado. Hay que ser honesto, ¿sabes qué? Nací con esto. Me daría pena, tristeza, que la gente sepa que soy así, pero la verdad es que me gusta. Soy así. Asaf decía, yo soy envidioso. Tengo un problema de envidia muy grande. Simplemente he aprendido a luchar, a pelear y a permanecer en eso. Y es la vida nuestra. Algunos son rencorosos. No pueden, pues. Viven con un rencor. No pueden separarse de ese rencor. Viven atrapados en un rencor. Entonces, tenemos que entender que hay algo con lo cual lidiamos. Te conviertes al Señor y eso no desaparece.
porque ese es lo peor que podemos hacer con quien se convierte. Eres nueva criatura en Cristo, ya no puede ser así falso. Si fuera eso cierto, entonces ningún cristiano hubiera pecado nunca después de eso. ¿Para qué Pablo escribe cartas hacia las iglesias si al final ya cambiaron? No tiene lógica. Si te las escribo, porque tienes que cambiar lo que estás haciendo mal. Si te amonesto para que no seas así, porque lo vas a hacer. Porque si al final ya cambiaste y Dios te va a cambiar, ¿para qué estudiar? Es cuestión de tiempo. Busca más de Dios y vas a ver cómo todo cambia. No es así. Hay que luchar. Hay situaciones que tenemos. Hay personas que tienen un problema de depresión, sea la seguridad, sea ansiedad, nervios. Hay personas que les gusta pues fregar la pita y son así, están de la nada, pero tengo que molestar a alguien. No puedo hoy día dejar de estar en paz. Tengo que hacer la vida imposible a alguien. Es su manera de ser. Entonces, es parte de la naturaleza. Reconozco y aprendí a luchar con eso. Es cada día ser responsable. Uno tiene que aprender a ser responsable. Tengo asma. Es un asma crónico que tengo. Aprendí a convivir con el asma, a que no me den ataques y estoy tranquilo. Soy responsable. Es cuidarme. No me enfrento a cosas que me producen este mal. Es aprender una vida a ser responsable. Y de eso se trata. Salomón tiene una herida. Muy bien dicho, Ernesto. Buena observación porque eso se va a notar en la medida que sigamos avanzando. Él tiene un gran problema. Tiene algo o muchos problemas que ni su inteligencia ni nada resolvieron. Es que el saber tanto no resuelve tu problema. La educación no es la solución para todo, ¿no? Las grandes personas, grandes mentes que hubieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que hicieron tanto daño y tanta muerte, eran mentes brillantes, ¿no? Muchos de los grandes personas que están haciendo daño a los países son mentes brillantes. No estamos hablando de personas tontas, personas de falta de cultura, roce social. No, eso es falso. Tienen buen roce social, son inteligentes, han tenido grandes escuelas, universidades, pero mira la desgracia que están produciendo, el daño que están ocasionando, ¿verdad? Personas que han ido a un seminario, que tienen un doctorado en teología y han hecho un tremendo daño. Entonces, el conocimiento no asegura que una persona cambie. Entonces, hay que tener cuidado en eso. La información es buena, pero no me asegura que voy a ser distinto. Son mis decisiones. Es que hoy día digo, punto, ya, yo quiero hoy día ser distinto, ya, basta. Quiero crecer. No puedo vivir en esto. Ya estuvo bueno. Tengo que decir aquí, las cosas cambian. Voy a dejar de ser niño. Y leeré un libro, buscaré ayuda, oraré más, haré todo lo que esté a mi alcance. Pero de eso se trata. Salomón se rinde y lo que hace es escribir un libro, cobardemente, que pueda de alguna manera disculpar ante los ojos de las personas por qué estás haciendo. Si eres el hombre más inteligente con tanta fama, te hemos ido a escuchar, ahora estás haciendo eso. Él obviamente necesitaba limpiar su imagen. ¿Por qué Dios permitió que ese libro fuera sagrado? Precisamente porque es sabio. Porque esa es la historia de muchos de nosotros. Porque de alguna manera así somos. Y es un libro que nos enseña, que nos advierte. Sabios y necios. Considere entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces
la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Interesante lo que él está diciendo. Por eso digo, es un grado muy fuerte de depresión. Hay un problema más grande. Al final dice, la vida la odio. O sea, ¿qué gané siendo sabio? ¿No? Al final voy a terminar igual que un necio. O sea, igual vamos a morir. O sea, ¿qué más gané? Y es, nuevamente, el gran problema que subsiste en nosotros es que vivimos con una mentalidad utilitarista. Todo tiene que tener un beneficio. No hacemos las cosas porque hay que hacerlas, sino porque en el fondo anhelo un beneficio detrás de eso. Como hoy día le explicaba a alguien, vivimos en un mundo en el cual habla mucho de motivación, y la motivación no es sino otra cosa, una caricia al egoísmo de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas ser motivado? Y la motivación siempre tiene que ser un beneficio, algo que ganas. ¿Y qué pasa si no hay eso? ¿Deja de hacerlo? ¿Pierde su valor? Porque somos seres humanos que estamos acostumbrados a que algo nos sume, a que algo nos beneficie. No hacemos las cosas por el simple hecho de que son importantes hacerlas. Y ese es el gran problema judío, porque la ley que habían recibido les ofrecía las bendiciones de Dios. Los judíos anhelan más vida, bendiciones, riquezas y todas esas cosas. Y como cristianos anhelamos que nuestros hijos vivan más, que nuestra familia esté económicamente bien, y siempre caminamos con Dios porque anhelamos que algo bueno pase. ¿Qué sucede si no pasa eso? Nuestra motivación es destruida, y es lo que pasa con Salomón. El problema de Salomón es un problema en el cual su concepto de motivación es el que fue arrasado por Dios. Adelante. Hermano, como punto de clarificación, el autor Salomón está hablando acerca de la sabiduría humanística o la sabiduría divina, la sabiduría que Dios nos da, porque entonces es algo confuso el estar hablando de la sabiduría que Dios nos da cuando Dios quiere que le pidamos sabiduría y Él nos la dará. Muy buena observación, hermana. Salomón, por eso Eclesiastés es el libro de la perspectiva y sabiduría humana, a diferencia de Proverbios que es la sabiduría divina. Gracias por esa buena observación. Y es eso, él está hablando de su perspectiva, su conocimiento. Analicé, investigué, aprendí. Es lo que yo he alcanzado. Es lo que mi inteligencia me ha dado. Porque Salomón lo que quiere es comprobar si lo que Dios ha dicho teóricamente es real. Y él ha querido hacer placeres, hacer cosas que le den esa perspectiva y ese conocimiento. Pero nuevamente en este punto es interesante. Es interesante el comprender que el ser humano logra crecer y madurar y evitar el traspié de la depresión el día en el cual dejas de vivir por una motivación que tal vez nunca llegue. O sea, lo que va a hacerte daño y lo que me va a hacer daño a mí es esa esperanza en que algo bueno suceda detrás de lo bueno que yo haga, ¿no? Porque es el anhelo de la persona. Si tú haces el bien, te va a ir bien. No, es verdad. Hay personas que han hecho lo correcto y han tenido tragedias en su vida. Él lo pasó a Job. ¿Qué malo hizo esta persona? Y le pasó algo tremendo. Estamos en una época de pandemia donde hay familias que lloran y familias nobles, familias con un corazón enorme, con hijos, familias excelentes, pero han perdido familiares.
Y tenemos todo lo contrario, gente que ni busca a Dios, gente relajada, irresponsable, inclusive de mal vivir, y que no les pasa nada. Encima que le va súper bien. Entonces uno en esta situación, uno tiene un conflicto, ¿verdad? Y el conflicto que Salomón tiene. Porque siempre esperamos detrás de lo bueno que haga que exista algo bueno en retribución. Pero el asunto no es ese, el asunto es perspectiva. José es vendido por sus hermanos. Qué tragedia. Era el más importante y es vendido. Llega a Egipto y la esposa de Potifar quiere acostarse con él y él decide no hacerlo. En premio por haber sido obediente, lo meten a la cárcel. Él pudo estar amargado y molesto, pero en la cárcel él siguió con su labor. Le interpreta el sueño a dos personas y le dice, no olviden de mí, y lo olvidan. Y es después de algunos años más que Dios usa la circunstancia y a esa persona que había él adivinado el sueño interpretado para ser liberado y ser una de las personas más importantes. Perspectiva. Dios sabe cuándo obrará. Prepárate para ser una persona limpia, fuerte, correcta, justa, noble, porque en la medida que vaya formando esas atribuciones en tu vida y en mi vida, delante de los ojos de Dios seremos más valiosos. Y en el momento debido, Dios tomará ese instrumento y lo usará en el momento propicio. Para mí es un asunto de perspectiva en la vida, que a veces no nos toca ganar, nos toca perder. Pero Dios, como dijimos al comienzo, es un Dios de propósito. Es un Dios que tiene un propósito que permanece, que va más allá de nuestra comprensión, se va a mantener. Tarde o temprano ese propósito se establecerá y continuaremos haciendo aquello para lo cual el Señor nos trajo. Me tocó pasar un desierto. Bueno, pondré todo mi corazón y la mejor gana para seguir haciendo. Fracasé por mis malas decisiones. Es tiempo de aprender de mi mala decisión para no volver a hacerla. Nunca te sepultes por tus malas decisiones. Nosotros nos castigamos. Tenemos la mala costumbre de castigarnos. Aprendamos de ello. Bueno, ya sé que no se hace así. Es como preparar un caldo. Me salió súper salado. Bueno, ya no le voy a meter 5 tazas de sal, le meteré pues media, ¿no? Entonces ya aprendí la mala decisión, no se echaba tanta sal. Pues no voy a vivir castigado, ya no hay más cocina. No, porque no vas a cocinar. Simplemente echarle la medida exacta. Y aprendes ya, va a ser que te va a salir sabrosa. Y llegará un momento en el cual, hoy me está saliendo rico, me está saliendo bien. Aprendí a hacerlo. No nos castiguemos por las cosas que suceden, es parte de la vida, parte de nuestra dinámica. Recuerde que todos hemos nacido con un daño. Algunos somos tercos, algunos somos impulsivos, en fin. No nos sepultemos, sigamos intentando. Adelante, Ernesto. ¿Ibas a decir algo? Y que se ha prendido el micrófono, ok. No, no hay problema. Y llegamos, a ver, todavía hay tiempo, la preocupación. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. ¿Quién sabe si este sería sabio o necio? Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto afanes y sabiduría logré hacer en esta vida y también esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Qué interesante, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar? O sea, mi hijo va a heredar todo lo que un día yo tenga y no es justo, pues. O sea, ¿para qué me afano tanto? Y si al final no lo hace bien él, es una reflexión totalmente equivocada. ¿Qué importa? Si mis hijos van a tener sus propias historias y sus propios fracasos y aprenderán de ellos. De eso se trata la vida. Mi anhelo es que no se equivoquen tanto, pero tendrán que escribir su propia historia, bien o mal.
y lo que yo pueda dejarse, le dejaré. Pero mire, aborrecí, pone la palabra odié también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe, si este sería sabio en eso, quise hacer las cosas bien, me preocupé, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencias para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme, pues que gane el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente y también esto es absurdo. O sea, el hombre está molesto, no quiere dejarle nada a sus hijos, ¿verdad? O sea, porque de pronto pues tanto hice y no le va a ir bien. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. ¿No? Sabes que al final piensa en ti. No le dejes el fruto de tu preocupación y de tu trabajo a tus hijos, sino que no hay nada mejor para el hombre que come y beba y llega a disfrutar de sus afanes. Disfruta tú, piensa en ti, olvídate de tus hijos. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todos a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. O sea, de una manera muy interesante. Y haciendo la salvedad del caso, esto es sabiduría humana, no de Dios. Es importante entender eso. En el análisis de Salomón es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, Dios al final hace que los pobres trabajen para que otro más sabio se lleve todo eso. Pero no es así como lo plantea Proverbios. Proverbios tiene una idea totalmente diferente. ¿Algún comentario a esto? Porque sí que esto es bastante interesante. No, yo quiero hacerte una consulta. Sí, Y dentro de la depresión que tenía Salomón y de todas las cosas que pasaban, ¿hizo daño a alguien en esa época? O sea, ¿fue en contra de alguien? ¿Se sabe algo de eso o no? sí. Se sabe que Jeroboam es el que Dios elige para que sea el sucesor del reino. Supuestamente, el reino era para toda la familia de David, David, Salomón y toda su descendencia. Esa era la promesa. No toda la familia de David iba a heredar el reino. Pero Dios ya había nombrado a alguien que iba a quedarse con 10 tribus, y ese era Jeroboam. Entonces sabe que Salomón hasta el final de su día lo persiguió a muerte, porque no estaba de acuerdo con Dios. Al final Dios separa, digamos, el reino. Pero si es que Salomón tuvo un conflicto personal con alguien y debido a eso, él termina haciendo esto, no lo sabemos. Pero hay una frase, por eso dije en ese momento, el amor de su vida fue la tsunamita y se casó con la hija de Faraón y de ahí tuvo muchas mujeres. En Eclesiastés, más adelante, Salomón dice algo que suena muy interesante. Cuando él dice conocido, más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y destrucción. Entonces, es interesante lo que está diciendo. He conocido que existe algo más amargo que la muerte y es una mujer que al final con la cual tu vida se viene para abajo. Entonces, es que su relación familiar realmente tuvo un colapso. Es que en su vida de casado tuvo un traspiés y todo se le vino abajo y el hombre quedó totalmente sepultado con esa herida. Es una suposición, no puedo afirmar. Pero debido a lo que él coloca en esa frase, está diciendo algo muy fuerte. He hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos. O sea, una mujer que te destruye, que te arruina, ¿no? Entonces, en Proverbios él va a decir, corona de la mujer es el marido, pero la otra como carcoma de los huesos. Entonces, no sabemos, algunos opinan que sí, que el esposo, digamos, de la egipcia, con la cual él se casa, de alguna manera su relación, pues, es destructiva, es una relación enferma. Y que el hombre, al buscarse 1000 mujeres,
estaba de alguna manera exhibiendo esa necesidad interna, no solo de sexo, sino de encontrar en alguna mujer un poco, digamos, del recuerdo de la gran amor que tuvo. Y acá hay algo interesante. Si ustedes vieron la película o leyeron el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, hay algo muy interesante que Gabriel García Márquez relata. Y es la historia de un hombre que tiene su amor, se enamora de una muchacha. Pero el papá desea que esta muchacha se case con un hombre rico, un hombre de dinero, de posición, y el muchachito este pues era un donado. Y se casa con el médico digamos, del pueblo, ¿no? Y los años pasan y él se convierte en un tremendo mujeriego. Pues él se acuesta con quien se le pasa por el frente, en un adicto al sexo. Pero ya de viejitos, muere el esposo de ella y ellos se reencuentran y como que al final terminan juntos. Y él deja a las mujeres. Pero hay algo que se grafica muy interesante, que él en cada mujer con la cual se acostaba, buscaba recuperar algo del amor que había perdido, ¿no? Me encantó lo que hizo Gabriel García Márquez, muy gráfico, muy interesante, pero no sé si esa es la realidad de Salomón. Un hombre que busca en cada mujer, porque como hombre te puedo decir, el hombre de por sí es un ser que obviamente, y hoy en día también sucede con las mujeres, sexualizan las cosas, ¿no? Hay algún tipo de adicción también, pero hay límites, digamos, dentro de esa degradación, si lo llamamos. Y Salomón llega no solamente a acostarse, sino hasta adorar a los dioses de ellas. O sea, hay una necesidad no solo sexual, sino de buscar algo en esa persona. Porque la Biblia podría hablar de que él tenía un harén y paraba allí y sin entrar en mucho detalle. Uno imaginaría que es algo físico. Pero al decir que él se fue en pos de los dioses, hace altares, adora a otros dioses, ya, ya estamos hablando no solamente de un acto sexual, sino de una compenetración ya de corazón, de identificación con esas personas. Se desequilibra emocionalmente, tiene un vacío tremendo. O sea, hay algo, obviamente, en él que lo impulsa a ese tipo de desfase. Algo que ni su inteligencia resuelve, pero lo quiebra. Y lo quiebra de una manera terrible. Porque llegar a esas palabras, ¿no? A esa sabiduría equivocada, a eso que llega, es porque hay algo que se enfermó, algo que se fracturó. Y que en la medida que vamos leyendo, iremos recopilando cosas que hay en él. Por eso que eso nos permite ir entendiéndonos a nosotros, ¿no? Lo que más nos sana. Por eso yo soy una persona que vivo atacando la religiosidad de nuestra época, porque está creando gente enferma y gente hipócrita, ¿no? Esa necesidad de gente que... ah, Paul Washer, MacArthur, tiene muchas frases interesantes, pero su lenguaje es realmente legalista. Y ha creado un número de gente matoncita que lo que hacen es hacer una inquisición a los cristianos. Y es una persecución en nombre de la santidad a todas las personas. Y está haciendo un daño tremendo. Está haciendo un daño tremendo. Yo a veces he estado escribiendo una reflexión y alguien por ahí que me conoce algunos años atrás me empieza a hacer preguntas y con un son realmente como tu inquisidor, no sea lo que tú estás diciendo, está en contra de la ley, de la santidad. O sea, yo puedo entender el deseo de aprender de alguien, pero hay una actitud inquisidora de maltrato al ser humano. Como he dicho muchas veces, los cristianos en el pasado hemos sido entrometidos, hemos sido personas maltratadoras, hemos hecho bullying a los cristianos. Vivimos en una era distinta. Tenemos que ver lo que está pasando con el cristianismo de nuestra época. Miren lo que está pasando. Miren el daño de muchas personas, ¿no? No resolvieron sus crisis, no resolvieron sus problemas.
Hay muchas cosas que quedaron mal. Yo deseo que la gente resuelva. Liberarte de ese afán, de esa necesidad y ser feliz. Vivir una vida más plena, disfrutar más lo que Dios te dio. Liberarnos de tanta culpa, de tanta situación que nos ahoga, que nos agobia. Entonces, porque sí hay una situación, a mí me asusta que al pasar de los años mucha gente llegue a esto, llegue al final a quemar todos los cables y terminar mal, ¿no? Viviste toda una vida para a un mundo que creaste una falsedad y tenías que ser el protagonista de esa falsedad, donde todos somos perfectos y la verdad que no lo somos. Donde nos gusta hablar del gran hombre de Dios, de la gran mujer de Dios, no lo somos. Somos pecadores, perdonados y amados por Dios. Somos personas a quienes Dios tiene una paciencia preciosa y enorme. Somos personas a quienes el Señor nos levanta, nos anima. No somos perfectos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? También los tengo yo. ¿Te ha costado seguir? A mí también me sigue costando. Algunos más, otros menos. Y esa es la realidad. Estamos aquí para apoyarnos, para darnos la mano. Estamos para seguir adelante. No es una carrera para ver quién va adelante. Somos una hermandad en la cual seguimos apoyándonos. Es lindo saber que uno está al lado de gente que ora por ti, que te tolera, que te ama, que a pesar de las debilidades y cosas va a seguir apoyándote a seguir. Pero Salomón es un caso clásico de una persona que tuvo problemas muy graves que no se resolvieron. Y tarde o temprano eso salpica y daña, ¿no? El ser humano es un ser, como digo, destructivo. Somos destructivos, nos destruimos a todos a nuestro alrededor. Es triste ver que muchos hogares terminan destruyéndose entre ellos, hijos, padres. O sea, es una masacre de odio, de rencor, de tanto odio acumulado. No debe ser así, ¿no? Las personas tienen que llegar al punto de decir, bueno, esto a paz nos llamó el Señor. Si esto no funciona, tomar caminos que sí funcionen. Sin crisis, sin mucho problema y sin mucho melodrama. Tenemos que ayudar a las personas porque están dañadas en grados muy altos. Necesitamos ayudarles, no sepultarles más, ¿no? Eso del cristianismo perfecto, mira, guárdatelo para cuando vayas al cielo, que ahí vamos a ser súper perfectos. Pero en este mundo la vida es bien corta y hay que vivirla de tal manera en la cual no nos quememos más de lo que hemos sufrido. ¿Ok? Traemos daños, todos. ¿Por qué añadirle más? Tratemos de vivir un poco más tranquilos, demos más espacio. No vamos a ser mejores de lo que hemos sido, pero sí podemos ser más agradecidos y aprender a amar un poco más, que para mí eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Se puede ser mucho más feliz, sin complicarnos tanto la situación, como hoy en día se está complicando, ¿no? Si no vas a la iglesia, ya no te hablo. Si tú no haces tu devocional, entonces ya pues Dios te va a derramar su ira sobre ti. O sea, vive más tranquilo. Hay un Dios que te quiere demasiado, quiere verte feliz. Y como lo he dicho muchas veces, cuando te dejas amar por Dios, realmente cambias, porque eres más agradecido. Un corazón que vive enamorado de Dios es porque se dejó amar por Él. Con todos mis defectos, todos mis problemas, todas mis taras, con todo, Dios me ama. Mi corazón está más agradecido, estoy más contento y la pasamos bien, es lindo. Es lindo llegar y ser cada vez más viejitos, pero más felices con Él, ¿no? Entonces, mi esposa me quiere pintar el pelo, no me gusta la idea. Entonces, viste demasiado con el pelo blanco. No sé si algún comentario antes de terminar, por favor. Bueno. Sí, yo, Cucho. Yo la verdad lo había visto diferente. Sabes que siempre pensé que aquí Salomón lo que había hecho era poner de manifiesto el afán en el que nos sumamos todos los seres humanos, ¿no? Yo me pongo en el lugar de alguien que funda una empresa de la nada, ¿no? Por decir textiles. Entonces comienzo a hacer
las prendas de vestir en mi casa, luego ya me va mejor, compro una máquina, compro dos, compro una planta, tengo empleados, me expando, sigo creciendo a una señora empresa. De verdad, lo llegas a querer como tu hijo, porque es tu proyecto. Y es verdad que de repente se la vas a dejar a Pepito, que es tu hijo, que le importa un rábano, que toda la vida vivió bien porque el que se rompió los lomos fue papá, ¿no? Entonces, yo siempre lo vi por ahí, ¿no? Y entonces, Salomón dice claramente, ¿no? Y se lo vas a dejar a alguien que tú no sabes si es el adecuado, y esto también es afán, y en fin, ¿no? Y que no vale la pena, ¿no? Y lo veía por ahí, ¿no? Lo veía bien lógico, o sea, la parte material, me refiero, ¿no? Porque quieras o no, a tu trabajo le pones, pues, punche, le tienes cariño, todo lo que lograste, poco o mucho, te ha costado, y cuando te cuesta, lo valoras más, ¿no? Y de repente se lo das a Pedro, y Pedro en un mes deshizo tu empresa que te pasó años formarla, ¿no? Entonces, yo lo vi bien lógico, ¿no? Esto es afán y ansiedad, ¿no? Y de verdad, ¿para qué te afanaste? Para que el papanatas de Pedro lo desarme, ¿no? Entonces, lo veía bien de nuestros días, bien actual, ¿no? O sea, no tengo esa empresa grande, pero sí me daría cólera, sinceramente, que mis hijas la destrocen, ¿no? Lo veo bien lógico, ¿no? No, y es me... correcto. Es correcto, lo que dices es correcto. Creo que todo eso no es lo que Salomón está diciendo. Salomón lo que él quiere es, ya me quemé por todos, llegó mi momento de vivir para mí. O sea, ya estoy cansado de estar pensando en todos. Yo quiero ahora disfrutar mi vida. Y me importa Bueno, te mucho. diré que yo he llegado a ese punto, ¿eh? Es que es muy distinto cuando uno lo hace porque necesita un descanso al estrés cotidiano, porque en tu concepción de vida vives en una responsabilidad y no puedes despojarte de ella. Pero cuando estoy tratando de justificar heridas que tengo, situaciones incorrectas en las cuales vivo y necesito cierto complicidad de la gente para que no me digan nada porque estoy dispuesto ahora a hacer lo que me venga en gana, entonces es muy distinto, es muy diferente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Como decía Rosina, quiero drogarme y bueno, pues sabes que yo son varios años de pastor y siempre he querido saber cómo es, así que ni modo, ¿no? O sea, quiero, no sé, ya disfrutarlo, ¿no? Entonces es tiempo de Y te pensar en vuelves el... pastrulo. Entonces es tiempo de disfrutarla, pero eso es lo que pasa, ¿comprendes? Entonces, y en otras esferas morales, en las cuales estamos buscando una justificación para lo que realmente quiero hacer. Y simplemente porque creo un mundo que me impide, o sea, he creado una muralla que me impide hacerlo, entonces quiero derrumbarla, porque quiero ahora ser así. La verdad que siempre lo he sido, pero no he podido, porque he vivido en ese esquema. Y es en el cual muchos están ahora. ¿Te das cuenta? Crear un mundo en el cual son justos, son buenos, es la iglesia, porque al fondo no quieren nada de eso, quisiera hacer otra cosa. Claro, pero eso ya es bastante diferente. Es Y una total. consultita, ¿la Sulamita es la reina de Saba? No, no. Si leemos bien lo que es el Cantar de los Cantares, es una chica muy pobre, a diferencia de la reina. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces la Sulamita tiene todo, esto es muy interesante lo que uno va leyendo, ¿no? Cómo él llega, se acuesta con ella, hace con ella lo que quiere y después la deja. Y ella siempre Yo pensando en pensé que que era la reina de Saba. no, la reina de Saba es una mujer adinerada, es toda una reina, toda una No, claro, mujer. pero no es el amor de su vida. No, wow, no sé si han estado o pasó algo con ella, ¿no? Yo sé qué No se película pasó, supone, pero no se supone que cuando se separan ella estaba embarazada de él. Por historia, te digo, ¿ah? Alguna vez lo leí en internet, que cuando ella es, no, lo vi en History Channel, pero bueno, a veces ok, ellos está bien. Puede existir mucha documentación de que eso ha podido pasar, de que, ahora, si Salomón ha tenido 1000 mujeres, pues nos cuesta, no es difícil creer que algo pasó con la reina de Saba, ¿no? Era su constante, ¿verdad?
Entonces parece que era muy rápido, ¿no? Para esa situación. Pero la Sulamita no, es realmente algo tierno, porque él como que no quiere dejarla, como que está con ella, la deja, regresa, la regresa, hasta que ya lo van a volar al final, ¿no? Entonces, pero es interesante, porque él es el rey, entonces supuestamente él hace lo que quiere, ¿no? Pero tuvimos un retiro justamente el año pasado, un año antes de la pandemia, y estudiamos lo que era Cantar de los Cantar, y fue bastante interesante, fue realmente muy, muy interesante ver ese aspecto, ¿no? Cómo hay heridas en nosotros que pueden mantenerse. Es que todas las atravesamos, pero hay una etapa en la cual se recuperan, se resuelven. Por ejemplo, si te han echado el trabajo y fue injusto, pero ahora tienes un buen trabajo, ya esa historia no la recuerdas con lágrimas, porque ahora vives bien, tienes tu casa, tienes tu dinero, has comprado tus cosas, y a veces hasta la cuentas riendo, hey, me echaron de mi trabajo, fueron bien, bien ratas, pero porque ahora estás bien. O sea, tu situación obviamente hace que toda esta situación desaparezca, pero para que no desaparezcan ciertas heridas es porque el estado actual nunca fue mejor en comparación a lo que fue esto. Entonces, eso es lo que daña al ser humano. Vivo en ese pasado y no puedo superarlo, porque mi presente obviamente es muy inferior a lo que fue esto. Entonces, esa es una dinámica que destruye a las personas. Ahora, hay un gran problema en nosotros, es un problema de apreciación, de percepción. A veces somos felices y no nos damos cuenta. Ese es un asunto realmente bastante lamentable. Es como el niño, ¿no? El niño, tú le das un juguete y le das a su hermanito otro, pero quiere el de su hermanito, ¿no? Y pelea y llora, y se agarran entre los dos, porque siempre vas a pensar que lo que otro tiene es mejor que lo tuyo. Y a veces nunca te das cuenta que sí eres feliz, que sí realmente hay algo lindo en esto, porque vivimos distraídos, porque vivimos perjudicados, dañados. Hay toda una serie de esquemas que nosotros que a veces necesitamos ser ayudados, ¿no? Para poder, por un instante decir, Señor, gracias. Gracias porque nunca me di cuenta de todas las cosas lindas que tengo, de todo lo bello que lo cual vivo. Realmente la vida es bella, la vida es hermosa. Puedes encontrar lo más en cosas tan simples, felicidad y alegría, pero vivimos complicados. Vivimos cerrados a ser felices. Es como que quisiéramos ser infelices a toda costa. Y eso duele. Y, o sea, el ser humano reclama que no es feliz, pero todo lo que hacemos nos da infelicidad. Eso es lo más lamentable. Puedes ser feliz, la puedes pasar lindo, el día puedes pasarlo con carcajadas, pero no, quiero molestarte con esto. Yo detesto cuando viene una pareja de esposos a pedir consejo y los dos quieren cambiar al otro. Entonces, a mí me parece tonto. O sea, si te enamoras de alguien, amar con lo que es. Y entendiendo que el día que estés juntos va a ser peor. Las cosas no mejoran. Las cosas no mejoran. Las cosas van a ser igual o peor. Lo que amas es eso, amas esa dinámica, ese yo me gusta como es, o sea, cuando grita, cuando me molesta, cuando lo que sea, yo soy feliz, la paso de manera divertida, o sea, pásala bien. Ah, es que mi esposo toma, y no me gusta cuando toma. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? O sea, siempre tengo que, por un lado, no me gusta, ¿verdad? Entonces sí puedes ser feliz, aprende a dar espacio a la gente, como Dios te da espacio a ti. Aprende a disfrutar más lo que tienes, aprende a no quemarte la vida como Salomón se la quemó. A mí me asusta la vida de Salomón. No me gustaría honestamente llegar así, ser un ser amargado, con daños internos y con una mente realmente que aparentemente es inteligente, pero que no me sirvió de nada. Y habiendo tenido conocimiento de Dios, ¿no? O sea, que es lo peor. O sea, y terminar una vida aniquilado, acabarlo amargado, acabarlo triste, destruir a mis hijos, arruinar mi hogar, o sea, no, no sé, es horrible. Uno puede ser feliz, ¿verdad? Uno puede estar, pasarla. De eso se trata. Así que
pasemos bien, seamos felices, seamos realmente, no sé, disfrutemos más, ¿no? A mí me gusta engordar por eso. Yo creo que no puede pasarla mucho mejor que eso. Dios nos ama demasiado, nos quiere. Su amor a mí me hace llorar mucho porque es lindo, es lo más bello que nos ha pasado, es lo más hermoso y lo puede ser para cada persona. Dios no pide perfección de ti, nunca va a exigir que seas perfecto. Recuerda que te cogió sabiendo quién eras, así que no le vamos a engañar. Él ya sabía quién iba a ser yo desde un comienzo y por todo lo que iba a fallar. Dios no te escogió pensando que ibas a ser perfecto, te amó. Simplemente aprende a amarle a Él también. Aprende a ser más agradecido, aprende a ser paciente y a disfrutar lo que tienes. Y habrá momentos en los cuales Dios bendecirá mucho, momentos difíciles. Una pregunta antes de orar. ¿Cómo está nena? ¿Está mejor? Yo sé que está aquí. Sí. Dime, Chiqui, ¿qué sabe de tu hermana? Porque no quiero que hable. No, que no hable, sí. Si no nos contagia todo después ya. Está estable, la Ok, neumonía no ha avanzado, ya. sigue igual que como estaba el viernes, y el médico dijo que en estos días debería ir ya superando la etapa, ¿no? Que estaba como en la etapa pico y que ya debería ir decreciendo poco a poco en estos días, ¿no? Así que estamos en espera de que eso vaya bajando. Hoy la oxigenación subió un punto, estaba un poquito mejor, ya estamos en 96 de oxigenación y bueno, ya se le fueron un poco las náuseas también, está comiendo mejor, está hidratándose mejor. Oh, qué Así que excelente. sí, a seguir confiando y orando para que Dios la saque de todo esto, ¿no? Y que la recupere totalmente. Ya. Nena, te queremos un montón. De verdad, mi corazón está contigo, estoy orando por ti, te quiero horrores. Quiero que te recuperes pronto y vamos a seguir orando por eso, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo nomás, paciencia, disfruta que te engrían. Si que no te engríen, entonces pilla. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Eres un Dios lindo, eres un Dios que a veces olvidamos todo lo grande que puedes hacer en nuestras vidas y que has hecho, Señor. Perdónanos cuando seguimos este camino como Salomón, de amargura, de tristeza, de querer ser infelices a toda costa, de golpearnos, de maltratarnos, de perder el tiempo, de que pasan los días, Señor, y pasarlo en angustia, en dolor. Padre, perdónanos, porque no moriste para eso, Jesús, para que vivamos una vida así. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia. Padre, pongo delante de ti a Nena para que en el nombre de Jesús la sanes completamente, para que su oxigenación esté realmente al nivel correcto, para que esa fiebre y dolor, malestar y todo lo que tenga en el nombre de Jesús se vaya. Padre, gracias por ella. La queremos, la amamos y deseamos que esté completamente sana. Señor, que este grupo tan lindo que hemos tenido hoy día, que estas enseñanzas, que esta reflexión, este compartir, nos haga pensar, que nos ubique y que tomemos mejores decisiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias. Voy a